Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos hable con su palabra en esta hora. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, toma a mis hermanitos, Padre. Pon tu palabra en sus oídos, en sus mentes, en sus corazones. Guíanos a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor, y te damos las gracias de que tú nos concedes, Señor, comenzar este nuevo día en tu presencia, Señor, contigo, Padre. Muchas gracias por mis hermanos que ya están de pie, Señor. Señor, sean bendecidos, ministrados en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy, hermanitos, concluimos con el libro de Marcos. Ya llevamos Mateo y Marcos. Con la ayuda del Señor comenzaremos con Lucas en la próxima semana. Y bueno, hermanitos, vamos a ver el capítulo 16, verso 19. La transmisión de hoy se titula Recibido arriba. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Muy bien, hermanitos. Era necesario que así aconteciera, así como leemos en la palabra, que Él subiera a la vista de los discípulos, ya que Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y hermanos amados, en otra parte de la escritura menciona que estuvo presentándose vivo 40 días ante más de 500 testigos. Y ahora, hermanitos, aquí se sintetiza y dice en el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Acuérdense, hermanitos, que Él decía que Él no era de la tierra, que Él no era terrenal, que Él venía del cielo. Y bueno, también la palabra del Señor en las epístolas del apóstol Pablo nos aclaran acerca del primer Adán, en Primera de Corintios capítulo 15, y el segundo Adán. El primer Adán es alma viviente, el segundo Adán es espíritu que vivifica. El primer Adán es de la tierra terrenal. Acuérdense que Adán fue tomado del polvo de la tierra y luego se sopló en él aliento de vida. Y el Señor Jesús venía de arriba. Él mismo decía en el libro de Juan que Él es el pan de vida que descendió del cielo. A la verdad, hermanitos, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no procedía de la tierra. Él procedía desde el cielo. Y claro, por obra del Espíritu Santo es como fue concebido en el vientre de María, una virgen, una mujer justa y agradable ante los ojos de Dios. Ya después ella tuvo más hijos. Muy bien. Entonces, hermanitos, era necesario que Él se presentara nuevamente ante el Padre, ya que concluyó su obra. También en Mateo dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es verdad, hermanitos, ya que con sus atributos de Dios, uno de esos atributos es omnipresencia. Quiere decir que Dios donde quiera está, en todo lugar. Así que, hermanitos, antes, cuando Él vino por primera vez en carne, bueno, tenía que viajar, tenía humanidad, el Verbo se hizo carne. Y hermanos amados, pero ahora Él recuperó ya sus atributos de Dios, ya está a la diestra del Padre. Y dice así, hermanitos, que fue recibido arriba, porque Él procede de arriba, del cielo, no es de la tierra. Bueno, ya fue al cielo, dice, y se sentó a la diestra de Dios. Así como lo leemos literalmente, hermanitos, entendemos, bueno, diestra quiere decir derecha, a la derecha del trono del Padre. Bueno, se sentó, dice la Escritura, y por eso dice también en Apocalipsis al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, el Padre está en su trono y el Cordero también está allí. Aunque muy pronto el Cordero de Dios
va a volver, hermanitos, a la tierra. Eso se llama segunda venida de Cristo. Pero hoy, hermanitos, actualmente Él está a la diestra del Padre. Y bueno, dice la Escritura, hermanitos, en el versículo 20, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. O sea, donde hay palabra de Dios tiene que haber señales que la acompañen y que la confirmen. Porque ¿cuál es la diferencia si habla un hombre religioso, falso, como el Papa, algún sacerdote católico, algún cura católico, alguno de alguna secta? ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros predicamos el Evangelio? Que hay señales que acompañan a la palabra. Por eso dice, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. Las señales confirman que la palabra de Dios es verdad. Las señales que la acompañaban. Muy bien, claro que en los últimos tiempos, hermanitos, también iba a haber señales engañosas, falsos milagros, principalmente del anticristo y de sus siervos. Pero entendemos, hermanitos, que donde está el Señor, donde está su palabra, siempre va a haber sanidades, milagros, liberaciones, portentos, maravillas, porque Dios es poderoso. Muy bien, antes, hermanitos, de seguir explicando el versículo 20, lo voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 1. Es un pasaje paralelo, pero ahora, hermanitos, en Hechos de los Apóstoles. Otros le llaman Hechos del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en los apóstoles. Muy bien, ahorita volvemos a Marcos y le voy a leer Hechos capítulo 1 desde el versículo 6 en adelante. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Acuérdense que ellos esperaban la liberación de Israel, su exaltación, su gloria. Y bueno, muchos no creyeron porque precisamente el Señor Jesús en ese tiempo no lo hizo. Al contrario, Él predicaba el perdón. Y hermanos amados, los judíos querían instaurado su reino nuevamente. O sea, Jerusalén, Israel. Ahora dice, hermanos amados, ya que le hicieron esta pregunta, verso 7, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien, hermanos amados, el Señor sí podía darles una respuesta, pero Él aclaró que no les tocaba a ellos saber eso. Simplemente que ellos, como siervos, como amigos, quedaran satisfechos con la obra que Dios había hecho en sus vidas. Pero en ese momento no se les declaraba que ya se iba a instaurar el reino. Hermanos, en la versión de usted dice, en la versión 60, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que solamente el Padre sabe. Y bueno, no hubo una respuesta. Eso, hermanitos, después de que Él vino la primera vez a los suyos, hermanos amados, se suscitó, debido a que no creyó la mayoría de Israel, se suscitó la predicación a los gentiles. Ese tiempo, lo que también se le llama, hermanitos, la semana interrumpida de Daniel, o sea, después de la venida primera de Cristo, tenía que consumarse, hermanitos, algo más, la semana 70, una semana de 7 años, semana de años, que no se ha cumplido todavía después de que le quitaron la vida al Mesías, dice la profecía de Daniel. Algo así como un paréntesis, como una pausa desde que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ese tiempo es para nosotros, la iglesia, tiempo de la gracia, que se le predica a toda criatura el Evangelio. Pero ese tiempo también tiene su sazón, tiene su temporada, por así decirlo, y tiene su plazo. O sea, hermanitos amados, va a terminar el tiempo de la gracia. Y es cuando es la segunda venida de Cristo.
Entonces, hermanitos, ellos le preguntaban si ya iba a ser otra vez restaurado el reino a Israel, pero él les dijo que no les tocaba a ellos saber eso. Ahora el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos amados, algo tan maravilloso que los discípulos, cuando el Señor Jesús los enviaba de dos en dos, no solamente los 12, sino que el libro de Lucas narra de otros 70 discípulos, aparte de los 12, cuando el Señor los mandaba de dos en dos a predicar, ellos regresaban gozosos. Decían, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él decía que no se gozaran por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos amados, ya tenían poder y autoridad en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, como dice Mateo capítulo 10, él dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. También les dijo que echen fuera demonios, que sanen enfermos, que de gracia recibieron, den de gracia. Ya había milagros, ya había liberaciones, ya había portentos, ya abrían ellos ojos de los ciegos. Y hermanos amados, ¿de dónde provenía ese poder? Ese poder provenía de la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Es que hay poder en ese nombre. Ahora, en ese poder del nombre de Cristo, autoridad en el nombre de Jesús, se hacía todo ello, hermanitos, los milagros que ellos ejercían. Pero sin embargo, ahora el Señor les dice que recibirán poder. Y bueno, podríamos, hermanitos, catalogarlo, que hay poder en su nombre y hay poder en la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Y aquí dice, hermanos amados, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, recibiréis poder. Habla de la venida del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Habla del día de Pentecostés, que se va a narrar en el capítulo 2 de Hechos. Van a recibir poder. Imagínense, si ya tenían poder en el nombre del Señor Jesús, y ya echaban fuera demonios, y ya sanaban enfermos, cuánto más ahora que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ahora, hermanitos, una grande diferencia, y se lo quiero aclarar. Cuando usted lee en la palabra, cuando leemos acerca de la humanidad de los discípulos, sus caracteres, cómo eran ellos, vemos, bueno, a un Tomás incrédulo, a un Pedro arrebatado, y a Juan y su hermano Jacobo se les conocía como Boanerges o hijos del trueno, porque también eran algo temperamentales. Vemos, hermanos amados, cómo eran en su humanidad. Eso era antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y en esa humanidad había debilidad, y en esa humanidad le abandonaron, y en esa humanidad Pedro le negó 3 veces. Pero a partir de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, parecía, hermanitos, que ya no tenían esos defectos. Por eso dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo iba, hermanitos, a obrar en las vidas de ellos, a través de ellos. Y ahora, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al Espíritu Santo también se le conoce como Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, se le conoce como Consolador, Ruach HaKodesh, Brisa Sagrada, Shekinah, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo. Bueno, al venir sobre los discípulos, todo cambió. Ahora tenemos a un Pedro dispuesto a ir a la cárcel. Y bueno, hermanitos, se sabe que él también fue ejecutado. El Señor Jesús le profetizó que cuando sea viejo, alguien lo va a asir y lo va a llevar al lugar donde él no quiera. Esto refiriéndose a su muerte. ¿Con qué muerte iba a glorificar al Señor? Dice en el libro de Juan. Muy bien, hermanos amados, entonces hubo un grande cambio cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos.
Dice, y me seréis testigos. Y aquí hay un orden que se entiende hasta lógicamente, hermanitos, de cómo y dónde se iba a predicar el evangelio. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, la capital, Judea, el país, en Samaria, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, hoy en todos los continentes se ha predicado la palabra de Dios. Algunos lo aplican que primero se predica en casa, luego con los de afuera, luego más allá. Y bueno, es entendible, hermanitos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Esto es el orden de dónde se tiene que predicar. ¿Ya predicó usted, hermanitos, en su familia, con su familia? ¿Ya le predicó a los cercanos y luego a los que siguen y a los que siguen? Ese es el orden. Ahora, vamos al tema nuevamente de que fue recibido arriba. Dice en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, alzado. Así, hermanitos, visible a los ojos, no solamente una desaparición, sino que visiblemente empezó a ser alzado, empezó a ascender. También a este tema se le llama la ascensión, de ascender, subir. Entonces, subió, hermanitos, a los ojos de ellos, y dice, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Una nube hasta arriba ya lo ocultó. Ahora dice, hermanitos, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba subiendo, no subió así muy veloz, hermanitos, sino a la vista. Dice, se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles, con vestiduras blancas. Sí, eran dos ángeles. 11. Los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta. Luego les dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, el hecho de que los discípulos vieran al Señor Jesús ascender tenía un propósito, hermanitos, para aplicarlo en el futuro. Que así como lo vieron irse, lo verán volver en las nubes del cielo. Y eso habla de la segunda venida de Cristo. Esto es para Israel, hermanos amados, para los judíos, a diferencia de la promesa que hay para la iglesia, la cual se llama esperanza bienaventurada, que es el rapto, arrebatamiento, harpazo, es lo mismo. Hermanos amados, esto es diferente. ¿Por qué? Porque para la iglesia nos vamos a encontrar con Él en el cielo, en las nubes. No lo van a ver los que están aquí en la tierra. Pero cuando Él venga por segunda vez a Israel, y dice Zacarías, el profeta menor, que va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte se va a partir por la mitad haciendo un valle muy grande. Bueno, hermanitos, en esa segunda venida de Cristo para Israel, para librarlo, defenderlo de la aniquilación total, ahí, hermanitos, va a venir y lo van a ver. Israel lo va a ver, dice, mirarán al que traspasaron. También dice que vendrá, hermanitos amados, entre las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Eso dice Mateo. O sea, en la segunda venida será visible a los ojos humanos, así como fue visible a la hora de irse, de ser recibido arriba. En esa ocasión, hermanos amados, también en la segunda venida será visible, a diferencia que en el rapto nadie lo ve más que nosotros los arrebatados. Muy bien. Y dice, hermanitos, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Lo vieron, hermanitos, la primera vez los suyos en forma humana, como dice Juan 1, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y ahora, hermanos amados, ahora vendrá también a la vista de ellos, a la vista de los israelitas. Muy bien, hermanitos. Entonces, bíblicamente, doctrinalmente, espiritualmente, creemos la palabra
cuando dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Sí, hermanitos, hay predicadores, maestros de la Escritura, que no relacionan cuando dice diestra del Padre o diestra de Dios, no lo relacionan a que está a su derecha. Lo relacionan con otro tipo de cosas, hermanitos. Pero nos vamos a lo más sencillo y no es difícil de creer, porque cuando dice Apocalipsis al que está sentado en el trono, hay alguien sentado en el trono principal que es el Padre, y al Cordero, o sea, al que está cerca de él, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces él subió y está a la derecha del trono del Padre. Y él, hermanos amados, está allá, pero también está en nuestro corazón. Es Dios, es omnipresente y nos envió al Espíritu Santo. En el libro de Juan, él decía que era necesario que se vaya, porque si no, no nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Hermanitos, hoy en la tierra, en la iglesia, está el Espíritu Santo, es el que nos da poder. Si usted no tuviera el Espíritu Santo, si no lo tuviéramos, seríamos como los discípulos antes, hermanitos, del Pentecostés. ¿Cómo eran ellos? Un Pedro arrebatado, unos hijos del trueno también temperamentales, un Tomás dudoso. Hermanos amados, seríamos así, con una humanidad completa y claro, con fe en el Señor. Pero a esto se añade que tenemos al Espíritu Santo, y bien dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, hermanitos, oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias. Gracias por mis hermanitos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en ellos. Gracias por lo que dice tu palabra, que nuestro Señor Jesús ascendió, y así como lo vieron irse, lo volverán a ver regresando. Y Señor mi Dios, viene con gloria y poder, dice tu palabra, viene en las nubes, con gran poder y gloria. Gracias, Señor, creemos esto, y nadie más hizo esto. Ningún religioso o hombre considerado santo por los hombres hizo esto ni hará esto. Solamente el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Reconocemos que creemos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es la esperanza que tenemos, la profecía y su cumplimiento. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor con todos ustedes, amados hermanos. Le esperamos el día de mañana, si seguimos en la tierra, a las 5 de la mañana. Amén.